Gracias, presidente. Compañeras y compañeros, el día de hoy vengo a presentar a esta tribuna una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 76 y 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de establecer un control constitucional sobre las facultades extraordinarias que ejerce el Ejecutivo Federal en materia de comercio exterior. Ya ven que ahora está de moda cuestionar esta posibilidad del presidencialismo, pues hay que acotarlo. Esta iniciativa está encaminada en ese sentido. Históricamente, el Congreso de la Unión ha tenido la facultad para regular y establecer contribuciones en materia de comercio exterior. Sin embargo, no fue sino hasta 1950, mediante iniciativa del presidente Miguel Alemán, que se modificó el segundo párrafo del artículo 49 y el segundo párrafo del artículo 131 del texto constitucional para conocerse como se encuentra en la actualidad. De igual manera, en 1974 se modificó el párrafo primero del artículo 131 constitucional con la finalidad de otorgar facultad exclusiva a la Federación para gravar la importación, exportación o tránsito de mercancías, así como para reglamentar o prohibir la circulación de todo tipo de efectos en territorio nacional, con excepción a lo establecido en las fracciones sexta y séptima del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con las modificaciones señaladas, nuestra Carta Magna daría entrada a una política de flexibilización sobre el esquema de división de poderes, atraído por el pensamiento norteamericano de la época. Los argumentos para justificar que el Ejecutivo Federal de manera extraordinaria estuviera facultado para legislar en materia de comercio exterior giraban alrededor de la rapidez que debía de tener en su capacidad de respuesta frente a la fluctuación de los mercados y sobre las características propias del Congreso que no le permitían modificar con celeridad una medida arancelaria derivado de los requerimientos del proceso legislativo. No obstante, en México importó la figura de facultades delegadas o extraordinarias del modelo norteamericano. En nuestro país, el uso de las mismas estuvo concentrada en el Ejecutivo Federal y no en el Congreso, haciendo énfasis de la centralización de dichas facultades para legislar en materia de comercio exterior, además de la carencia de muchas facultades originales de su par en Norteamérica. El Congreso de la Unión desde entonces se margina de conocer el uso de dicha facultad con el envío que hace el Ejecutivo cada año del presupuesto fiscal. Además, la facultad extraordinaria establecida en el artículo 131 de la Constitución incluso se delega indebidamente en la Secretaría de Economía. De acuerdo con la fracción 3 del artículo 4 de la Ley de Comercio Exterior, se determina que el Ejecutivo Federal establecerá medidas para regular o restringir la exportación o importación de mercancías a través de acuerdos expedidos por la Secretaría de Economía o, en su caso, conjuntamente con la autoridad competente. De tal suerte que nuestro sistema no se encuentran límites para el ejercicio de las facultades extraordinarias que asume el Ejecutivo Federal, misma que puede ejercer a través de una autoridad inferior. Por lo anterior, recibe importancia realizar un análisis sobre las consecuencias jurídicas y sociales que se derivan del uso de la facultad extraordinaria en materia de comercio exterior. Tal y como lo señalé, no existe algún límite ni elemento de control constitucional, lo que genera un abuso sobre el ejercicio de la función y el demérito de la economía del país, en específico en perjuicio de los productores nacionales, tratándose de la restricción o prohibición de importaciones y o exportaciones. De la materia específica sobresale la política que dio origen al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. A la entrada en vigor del Telecán, se eliminaron los aranceles diferenciados, restricciones e impuestos de importación, afectando severamente a los productores nacionales en comparación con sus competidores, que son fuertemente subsidiados por sus países de origen y, por tanto, los precios de los productos agropecuarios son relativamente inferiores. Asimismo, el Telecán
trajo consigo la consolidación de un mercado de insumos agroalimentarios oligopólicos de gran volatilidad y de invitación a la especulación. El abandono por parte del Estado mexicano de la regulación de los precios domésticos, especialmente de los productos agroalimentarios, y la pulverización de los subsidios para los productores nacionales, en conclusión, trajo consigo la desmantelación de las actividades en el campo mexicano. De igual manera, la política comercial en el exterior, implementada después de la entrada en vigor del Telecán, se mantuvo en la misma línea: mayores importaciones de alimentos básicos, entre otras medidas. La Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados menciona que en México aumentó la dependencia alimentaria de manera alarmante. Las importaciones de productos agropecuarios crecieron notablemente al pasar de 2.726.7 millones de dólares en 1993 a 13.231.4 millones de dólares en 2012, casi 5 veces. Asimismo, la Unidad Económica de la Cámara de Diputados puntualiza que en el caso del maíz y el frijol son preocupantes en razón del valor de las importaciones, que creció 43 y 52 veces respectivamente entre 1993 y el 2012. En el caso del arroz, el valor de las importaciones se elevó más de 5 veces, el de la soya casi 4 veces y el trigo más de 6 veces. Por estos datos y otros del conocimiento público, se confirma el grave estado que guarda nuestra autosuficiencia y soberanía alimentaria y el papel fundamental del comercio exterior a través de la facultad extraordinaria ejercida por el Ejecutivo Federal. En ese tenor, compañeras y compañeros, se propone una modificación al artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de que el Congreso de la Unión recupere su injerencia en materia de regulación de comercio exterior y contribuya a un equilibrio o control constitucional, pero especialmente que medie los impactos en el terreno de las importaciones y exportaciones de productos alimenticios estratégicos y básicos. El mecanismo para lograr tal objetivo será mediante la figura de la objeción. La misma ha sido reconocida en nuestra Constitución respecto al nombramiento del Fiscal General de la República, con la atribución exclusiva de la Cámara de Senadores para formular objeción a la remoción que el Ejecutivo presente a su consideración. En el mismo sentido, la posibilidad de que el Ejecutivo Federal formule objeción sobre las propuestas de nombramiento de los consejeros de Coneval. Ambas figuras nacieron de la reforma político-electoral de reciente aprobación en este Congreso, mismo que las definió como herramientas para mantener un equilibrio constante en los poderes de la Unión y facilitar la ejecución de sus atribuciones. Sin embargo, sería un instrumento novedoso tratándose de un control constitucional en materia de comercio exterior, fortaleciendo dicho sistema de pesos y contrapesos en el poder legislativo y ejecutivo, algo que aquí se ha abundado esta mañana en esas discusiones, y espero contar con su respaldo para que esto camine en sentido positivo. La importancia de que nuestro país mantenga estándares óptimos de autosuficiencia y seguridad alimentaria no es menor. El artículo 4 de la Constitución señala: toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Asimismo, el último párrafo del artículo 27 constitucional menciona que el desarrollo rural tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. De lo anterior, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable considera productos básicos y estratégicos aquellos así calificados por su importancia en la alimentación de la mayoría de la población o su importancia en la economía de los productores del campo o de la industria. El artículo 179 del mismo ordenamiento de la Ley de Desarrollo Rural, en razón de esa importancia, destaca 11 productos básicos y estratégicos: maíz, caña de azúcar, frijol, trigo, arroz, sorgo, café, huevo, leche, carne de bovinos, porcinos, aves y pescado. Un país
autosuficiente en la producción de alimentos básicos, se enfrentará comercialmente en el exterior en condiciones de equidad, se tendrá abasto y acceso de alimentos a toda la población, así como una economía interna favorecedora. Las importaciones de alimentos básicos serán menores y existirá una soberanía alimentaria. Finalmente, afirmar que el Congreso de la Unión debe asumir una posición activa en materia de política comercial exterior, de comercio exterior, hasta la fecha en manos exclusivamente del Ejecutivo Federal, sin ningún control real, y que en gran medida infirió en las deficiencias hoy conocidas en el sector rural, especialmente cuando existe una creciente demanda, escasez y encarecimiento mundial de alimentos, consecuencia del cambio climático afectando a los cultivos, crecimiento demográfico, entre otros factores que pueden llevarnos a un estado de crisis nacional. Por eso, compañeros, se propone la modificación de los artículos 76 y 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo único. Se adiciona una fracción 14ª al artículo 76, recorriéndose las subsecuentes. Se reforma el párrafo segundo y se adicionan diversas disposiciones al artículo 131, todo ello de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado de la 1 a la 13 hasta la 14ª, objetar total o parcialmente el ejercicio de las facultades otorgadas al Ejecutivo Federal en los términos del establecido en el artículo 131 de esta Constitución. Y sigue ahí el artículo 131. El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso y crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, mediante decreto fundado y motivado que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y remitirse a la Cámara de Senadores en el mismo día de su publicación, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. El propio Ejecutivo, al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida. La Cámara de Senadores podrá objetar el ejercicio total o parcial de las facultades otorgadas al Ejecutivo Federal de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, tratándose de productos básicos y estratégicos a fin de proteger la producción nacional, promover la seguridad y soberanía alimentaria. La objeción se realizará en un plazo de 10 días naturales contados a partir de la recepción del decreto enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Senadores, y si no lo hiciere, se tendrá por no objetado. En el caso de que la Cámara de Senadores objete totalmente el decreto del Ejecutivo Federal, este perderá su vigencia. Si la objeción es parcial, se mantendrá en vigencia las disposiciones no objetadas. En cuanto a la objeción parcial, el Ejecutivo podrá modificar el decreto en términos de lo establecido en la resolución de la Cámara de Senadores en un plazo máximo de 5 días naturales. Me faltan 3 renglones, presidente. La objeción total o parcial será procedente si fuese confirmada por el voto de las 2/3 partes del total de los presentes. Muchas gracias, señor presidente. Ese es cuanto